en detalle. Bien, el mundo está viviendo uno de sus momentos más tensos desde el fin de la Guerra Fría en 1989. Conflictos históricos como el de Israel en contra de Palestina, las tensiones en Taiwán y otros que quizás son un poco más recientes como Kosovo o la desnazificación de Ucrania. Todos estos son ejemplos, tienen un factor en común: conflictos territoriales exacerbados por los intereses occidentales. Para hablar de este tema tenemos acá en el estudio a nuestro compañero Alejandro Díaz, a quien damos las buenas noches. Gracias, Carlos, y muy buenas noches a toda nuestra audiencia. En otras ediciones ya hemos hablado sobre el nuevo orden mundial y cómo está cambiado en los años luego de un conflicto armado a gran escala. Coincidencia o no, el ciclo se está repitiendo y la hegemonía de la que ostenta desde hace un siglo Estados Unidos pende de un hilo. Una situación que conocen en la Casa Blanca y que en su afán de prolongar su status quo prefiere llevar al mundo al principio del fin. Así es, ayer se vivieron horas muy tensas, decisivas, en las cuales casi estalla una nueva guerra en Europa. Estamos hablando de los Balcanes. Y el ministro de Defensa de Israel ordena continuar su operación militar en la Franja de Gaza, mientras desde el territorio informan del aumento del número de fallecidos entre los civiles. ¿Qué significa puntualmente esta visita de Nancy Pelosi a la isla el próximo mes? ¿Puede considerarse una especie de provocación? Absolutamente. 5 hechos que parecen estar aislados, pero que tienen una profunda relación. Conflictos territoriales provocados y financiados por Estados Unidos. Desde el principio de las civilizaciones humanas, el control de grandes extensiones territoriales implican poder. Tener las tierras para el cultivo, los acuíferos y los recursos mineros garantizan una posición privilegiada con respecto a territorios más pequeños y hacerlos depender de recursos externos. Más de 30 años después del fin de la Guerra Fría, los conflictos territoriales en el mundo están llegando a un punto de ebullición y la relativa paz mundial de la que se hablaba hace un tiempo ya no parece una realidad. Tal es el caso de la República de Serbia, que sigue reivindicando su derecho soberano sobre la región de Kosovo. A inicios de agosto de 2022, los ciudadanos serbios que viven en una provincia autónoma del país montaron barricadas en las calles como preparación ante un escenario de guerra. Esto luego de que Pristina anunciara la prohibición de circular con documentos serbios. Ante las reacciones, esta medida fue finalmente postergada por un mes, mientras la OTAN aseguró que defendería a Kosovo en caso de un ataque militar. Mientras el ojo derecho del mundo estaba fijado en el Báltico, el ojo izquierdo observaba lo que pasaba al sur de China con la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Un show de terror que incluso se transmitió en vivo en las discotecas del gigante asiático. Este encuentro, que si bien Estados Unidos trata de verlo como una simple visita diplomática, simplemente no hay razón para Beijing de convertir una posible visita consistente con la política estadounidense de larga data en algún tipo de crisis o conflicto. Realmente se trata de pasar la delgada línea roja que Beijing se había cansado de alertar. Si bien es cierto que la legisladora norteamericana tiene toda la libertad de visitar la región que quiera, también es cierto que la visita significa el rompimiento de una regla reconocida por más de 140 países, el principio de una sola China. Al menos una de las ramas del gobierno estadounidense no respeta este principio, lo cual en definitiva, desde el punto de vista por lo menos internacional, puede ser percibido como una provocación a la República Popular China. Una violación y provocación que China respondió con los mayores ejercicios militares alrededor de Taiwán. Y lógicamente, desde el gobierno rebelde en Taiwán, empiezan a anunciar una inminente invasión de China. El gobierno taiwanés entiende que estas maniobras son un simulacro de una invasión a la isla. Una matriz de opinión que ya se usó antes con Ucrania y Rusia. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania reafirmó el apoyo de Berlín a Ucrania en medio de los crecientes temores a una invasión rusa. Con respecto a la operación especial de Moscú en Kiev,
Desde el inicio de dicha operación, el pasado 24 de febrero de 2022 hasta inicios de agosto, solo Estados Unidos ha designado más de 9.800 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania. Un intento de prolongar el conflicto al tiempo que la sociedad europea sufre el impacto de las medidas coercitivas con una severa crisis energética y económica. Actualmente no tenemos un ejército que pueda librar una guerra a gran escala en Europa. Y aún así, ¿dónde nos ha situado el presidente Biden? Librando una guerra a gran escala en Europa. Damas y caballeros, si luchamos contra los rusos, perderemos. En medio de todos estos conflictos, hay uno que sigue causando muertes y desplazamientos de miles de personas, contra un pueblo que lucha por sus derechos. Se trata de la sistemática agresión israelí contra los palestinos. Una guerra que por años se cobra la vida de más de 300 personas y según el medio de comunicación Al Jazeera, en 2 décadas han muerto 2.000 niños. Esto sin contar el expansionismo israelí con las ilegales colonias en territorios ocupados. Como un ejemplo, el 5 de agosto el gobierno sionista inició una ofensiva militar contra la Franja de Gaza, dejando en tan solo 3 días más de 40 muertos y 300 heridos, y eso porque se logró alcanzar una frágil tregua. Estos 4 conflictos no representan ni el 50% de todos los combates territoriales que hay en el mundo. Sin embargo, son los que cobran mayor relevancia en los medios, no solo porque representan los intereses geopolíticos de las potencias, sino también por su valor histórico. En el caso del conflicto Israel-Palestina, tuvo como punto de quiebre el 14 de mayo de 1948, cuando el líder sionista David Ben Gurión proclamaba en Tel Aviv el Estado de Israel 8 horas antes de que terminara el mandato británico en la región, iniciando así la Nakba, o catástrofe palestina, una fecha que conmemora la expulsión de más de 700.000 palestinos de sus tierras bajo el auspicio de la ONU. Y desde entonces, el Estado de Israel ha robado territorio a los palestinos, sirios y jordanos en una guerra donde el sionismo se pronuncia como una víctima, pero que los hechos comprueban que son el agresor. Son grupos de terror que empezaron, que uno se llamaba Haganah. Yo le voy a decir los nombres para que nuestros queridos televidentes lo vayan a investigar. 3 grupos más importantes que empezaron a masacrar a los palestinos en masa, algo mucho peor que el Holocausto. Haganah, Stern y Palmach eran 3 grupos que empezaron y ellos tenían más de 26 años de entrenamiento bajo ¿cómo se llama? El ejército de Gran Bretaña. Entonces empezaron a destruir pueblo por pueblo a cada uno de los pueblos palestinos. Con respecto a Kosovo y Serbia, entre 1998 y 1999 se llevó a cabo la llamada Guerra de Kosovo, un conflicto en el que se enfrentaron las fuerzas de Yugoslavia, que en ese entonces la componían Serbia, Montenegro, contra grupos rebeldes de Kosovo. Gracias al apoyo de la OTAN, los kosovares cerraron sus fronteras con Serbia y así, en 2008, se declaraba de manera unilateral como país independiente apoyado por Estados Unidos. 93 países de las Naciones Unidas no reconocen este estado que pertenece a Serbia. La situación alrededor de China y Taiwán tampoco es muy distinta. Tras la culminación de la guerra civil en China, donde el Partido Comunista de Mao Zedong se llevó la victoria, el bando nacionalista y rebelde huyó hasta la isla de Taiwán, donde proclamaron de manera unilateral un nuevo estado chino bajo el nombre de República de China. En 1971, la Asamblea General de la ONU reconoce a una sola China, o en la actualidad, solo 14 países de 193 tienen relaciones con Taiwán. Estados Unidos busca cambiar nuevamente el escenario geopolítico del mundo, así como también lo hacen sus intereses. Intentando crear otras zonas de conflicto. No es casualidad que lo que está sucediendo justo en este momento en Kosovo, Serbia y en otros países del mundo también, están intentando diversificar el conflicto, crear nuevos frentes de conflicto para presionar, además de a Rusia, a sus aliados o a los países que tienen buenas relaciones con la Federación Rusa. Y con respecto a Ucrania y Rusia, el origen contemporáneo de este conflicto data del 2003 en el marco de la Revolución Naranja,
pero su punto de inflexión se dio en el 2014 con el Euromaidán, un golpe de Estado al entonces presidente Viktor Yanukovych, motivado por un curioso sentimiento pro-europeo y antirruso en sectores de la población. A partir de entonces, el gobierno lo controló grupos nacionalistas y neonazis que iniciaron una guerra racial contra la población rusófona del Donbass, matando en los siguientes años a más de 14.000 civiles. El argumento occidental para justificar estos conflictos bélicos es la consigna de llevar la libertad y democracia a esos países intervenidos. Unas palabras que quizás al escucharlas no se vean como algo negativo, pero cuando se buscan ejemplos de cómo es esa dicha democracia que insertan por las balas, la realidad es que asusta. Con estas palabras, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, inició una guerra en el Medio Oriente bajo la supuesta lucha contra el terrorismo. Bajo mis órdenes, el ejército de los Estados Unidos ha iniciado ataques contra los campos de entrenamiento de terroristas de Al-Qaeda y las instalaciones militares del régimen talibán en Afganistán. Y con estas, extendió el horror a otras regiones del Medio Oriente como en Irak. A todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el Medio Oriente, la paz de un mundo atribulado y las esperanzas de un pueblo oprimido ahora dependen de ustedes. Una guerra bajo la falsa bandera de lucha contra el terrorismo, continuada bajo el mandato de Barack Obama. Ahora bien, dichos civiles fueron protegidos por las tropas invasoras. ¿Cómo mejoró la situación de esos países tras la llegada de la democracia estadounidense? Libia, durante el gobierno de Muammar Gaddafi, era un ejemplo para las naciones africanas y árabes. Durante los más de 40 años de mandato de Gaddafi, Trípoli mostró avances en materia social, política y económica. Además, unificó a las diversas tribus del país. Algo que no se vio antes de su llegada en 1969. Una Libia explotada por Francia y el Reino Unido, quienes cedieron el control de la región en 1949. Como un dato, durante los 42 años de mandato de Gaddafi, la electricidad empezó a llegar de manera gratuita a la población, así como los servicios médicos y la alfabetización, que llegó al 83%. El país con mejores condiciones sociales de toda África. Y luego del 2011, con la caída de Gaddafi y la invasión occidental de la OTAN, Libia ahora es otra. El conflicto armado abierto desde 2011 se ha cobrado la vida de más de 5.000 personas. Casi 1 millón han huido de sus hogares y sus exportaciones de crudo han descendido un 90%. Sin contar la inestabilidad institucional entre dos facciones que se pelean por el control del territorio. En Irak, dejando de un lado el hecho de que en el siglo XIX la Casa Blanca fue un fiel amigo de Saddam Hussein, el escenario no es distinto. Bajo el ya comprobado falso argumento de la supuesta posesión de armamento de destrucción masivas por parte del gobierno de Hussein, Estados Unidos, junto con países aliados como Reino Unido y España, iniciaron la invasión el 20 de marzo de 2003. ¡Ya empezó! El 9 de abril, los estadounidenses entran en Bagdad y con apoyo de iraquíes derriban la estatua de Saddam Hussein para posteriormente capturar al presidente en diciembre y ejecutarlo 3 años después. Y el conflicto que Estados Unidos aseguró que no se prolongaría más de unos meses no finalizó hasta más de 7 años después. Los resultados: cifras oficiales establecen más de 200.000 civiles muertos entre 2003 y 2011, mientras organismos de derechos humanos elevan a 1 millón de muertos por la incursión ilegal.
Y con Afganistán, la situación no es distinta. Tras 20 años de invasión, las fuerzas militares de Occidente huyeron el 15 de agosto de 2021, dejando la vía libre a los talibanes de retomar nuevamente el poder. Ese mismo que Estados Unidos trató de fabricar una artificial democracia occidental en una cultura diferente. Las catastróficas cifras de la intervención norteamericana fue más de 46.000 civiles muertos, otros miles de heridos y cerca de 2 millones de desplazados. El ejemplo perfecto de la democracia que lleva Estados Unidos a las otras naciones del mundo. And the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine. Iraq. Anyway. Esta es la realidad de la democracia estadounidense, que no solo buscan implementar a la fuerza en todo el mundo, sino que también es la que intentan de salvar en todo este panorama mundial. Con esto me despido. Buenas noches y volvemos contigo, Carlos.